es importante conocer la estructura del personaje, ya sea que se decida trabajar en plantillas de Illustrator o Photoshop. En el caso de esta marioneta, de este personaje, tenemos a disposición tanto el Photoshop, donde podemos observar el comportamiento de las capas debidamente organizadas, ya con sus nombres, donde identificamos unos signos de más antes del nombre, donde nos identifica que esas capas o esos trazos que estén en esa capa van a actuar de manera independiente, como se evidencia aquí que tenemos para el comportamiento de la ceja izquierda y derecha. No se debe cambiar el nombre, solamente es identificar la capa, googlear, traducir y en esa capa realizar el respectivo ajuste que necesitamos. Tampoco se recomienda alterar el orden de las capas. Aquí en Photoshop encontramos que todo está debidamente organizado. Tenemos incluso carpetas donde tenemos la cabeza y se identifica que por fuera de esa carpeta se encuentran de manera independiente las cejas y luego van a aparecer lo que compromete al ojo izquierdo. Por lo tanto, para la pupila y como para el ojo. Tenemos también una opción que en estos momentos está desactivada y es para cuando deseemos realizar una animación en el que cierra el ojo. Lo mismo para la otra carpeta donde identificamos también una que está desactivada para poder hacer un guiño del personaje. Y la boca, diferentes capas, pues para cada posición, ya sea neutral, para una sonrisa o para sorpresa. También tenemos lo que se denominan nuestros fonemas. Al activarlo, entonces tenemos la carpeta, las diferentes opciones. Lo que producirá cuando se pronuncie la D, la E, la F, la L, la M, la O, la R, la S. También U para opción 1 y 2. Y un WO también con diferentes opciones. ¿Qué podemos hacer si queremos modificar a partir de esta plantilla? Pues lo que hacemos es, por ejemplo, voy a seleccionar el left eyebrow y puedo cambiarle la forma o el color de lo que considere necesario.
Importante, como sugiere la recomendación de la parte inferior, hacer los cambios que se desean y regresar al Character Animator para que se actualice lo que hemos realizado. Incluso cambiarle el color de nuestro personaje. Entonces, busco la parte de fondo de la cabeza. Y volvemos a nuestro Character Animator. Vemos que no hay un cambio, puesto que estoy trabajando en la escena que contiene mi personaje, pero trabajando con la plantilla de Illustrator. Debo abrir la que estoy trabajando en Photoshop. Aquí ya vemos el cambio generado. Por tanto, si se desea trabajar en Illustrator, vamos a observar el mismo comportamiento en las respectivas capas y subcapas. Mientras que en Photoshop nosotros tenemos nuestra plantilla organizada por carpetas y en Illustrator lo tenemos es por subcapas. De igual manera, vemos que tiene la misma relación, la misma nomenclatura, la misma distribución y el mismo proceso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, al momento de decidir trabajar con nuestro personaje Chloe, donde ya por su complejidad, entonces ya tiene otra serie de carpetas donde está completamente configurado antes del nombre con el signo más. Recuerden que esto es para que el programa identifique que van a actuar de manera independiente. Y tenemos ya las partes del cuerpo. Y tenemos para nuestro brazo, nuestra mano, brazo izquierdo y brazo derecho. Entonces aquí vemos que incluso en nuestra mano vamos a tener algunas variaciones, ya que por defecto aparecen todos nuestros dedos. Podemos cambiar a las otras opciones. Es decir, para cada movimiento o cada acción de la mano corresponde a una capa debidamente organizada. Vuelvo y reitero, lo que recomiendo es tomar una de estas plantillas y a partir de estas plantillas generar su personaje. Y tenemos el cuerpo. Y aquí observamos que no tenemos la posibilidad de modificar las animaciones en las piernas, ya que todo está unificado en una misma capa. Que de igual manera, yo puedo entonces realizar los cambios
en las capas que necesite, como se aplicó en el ejercicio del rostro. Incluso, nuevamente, en el Illustrator se encuentra la misma distribución del personaje, identificando la cabeza, los gestos de la boca y el cuerpo como tal. Dependiendo de la complejidad de nuestro personaje, vamos a identificar que podemos contar con una serie de plantillas extras, como por ejemplo sobre la parte de la cabeza, ¿sí? Donde nosotros podemos identificar ya lo que podría ser el cabello de la parte frontal, incluso eso se puede extender y observar el comportamiento. O que incluso en este personaje, en esta plantilla, se sigue con el mismo parámetro, con la misma estructura de rigging. Para que Character Animator tome en cuenta estas operaciones, estas funciones, es importante tener en cuenta que funciona por carpetas, subcarpetas, o si se trabaja con Illustrator, debe hacerse con subcapas. Si es que el flujo de trabajo ha de ser con Illustrator a Character Animator o con Photoshop a Character Animator.